Hola a todos, vamos a seguir con predicciones de sismos, terremotos y maremotos con El Salvador. Empezamos por los maremotos que se van a producir en este país. Fuerte maremoto de 6.7 con profundidad de 57 kilómetros a 29 millas de las costas de El Sunzal. Va a haber alerta de tsunami, pero se van a desactivar. La alerta se desactiva. Este suceso va a ocurrir en horas de mañana. También se va a producir otro de 6.9 con una profundidad de 75 kilómetros a 150 millas de las costas del Turco. Va a haber alerta de tsunami con horas de hasta de 4 a 10 metros de altura y va a ser por la tarde. También va a haber un 7.0 con una profundidad de 64 kilómetros. Va a ocurrir a 55 millas de las costas del El Sunzal. También va a haber alerta de tsunami. Tsunami con horas de 15 a 18 metros de altura. Así que muchísimo cuidado en El Salvador. Ahora vamos a ir con las predicciones de sismos y terremotos. Lorenzo en Huachapán. Aquí va a ser sismos, son los siguientes. 2.1 con profundidad de 103 kilómetros. 2.3 a 2.8 va a sismo con profundidades entre 110 y 125 kilómetros. 3.1 con profundidad de 130 kilómetros. 3.4 a 4.2 va a sismo con profundidades entre 151 y 160 kilómetros. 4.6 con profundidad de 167 kilómetros. 4.8 a 5.0 va a sismo con profundidades entre 166 a 171 kilómetros, 5.3 con profundidad de 176 kilómetros y 5.5 a 5.7 máximo con profundidad de 180 a 197 kilómetros. Antes deciros que son dos partes, ¿vale? He preferido hacerlo en dos partes, iba a hacerlo en uno, pero va a ser un poquito más largo. Digo, no, lo voy a hacer en dos, ¿vale? Y esta es corta. Acajutla. Cuidado en Acajutla porque va a haber sismos y terremotos. Sismo 2.2 con una profundidad de 100 kilómetros. 3.4 a 3.0 va sismo con profundidades entre 103 a 107 kilómetros. 3.2 con profundidad de 110 kilómetros. 3.5 a 3.8 va sismo con profundidades entre 135 a 157 kilómetros. 4.1 con profundidad de 159 kilómetros. 4.3 a 4.6 marísimo con profundidades entre 150 y 152 kilómetros. 4.8 con profundidad de 158 kilómetros. 5.0 a 5.5 marísimo con profundidades entre 167 a 178 kilómetros. 5.7 con una profundidad de 183 kilómetros. También se va a producir terremotos, 7.0 con profundidad de 112 kilómetros, 7.2 con profundidad de 68 kilómetros y un 7.3 con una profundidad de 44 kilómetros. Conchagua. En Conchagua veo que se va a producir sismos. Son los siguientes, 3.0 con una profundidad de 101 kilómetros. 2.3 a 2.6 máximo con profundidades entre 109 a 115 kilómetros. 2.8 con profundidad de 118 kilómetros. 3.0 a 3.5 máximo con profundidades entre 121 y 127 kilómetros. 3.7 con profundidad de 133 kilómetros. 3.9 a 4.2 máximo con profundidades entre 150 y 155 kilómetros. 4.4 con profundidad de 157 kilómetros. 4.6 a 5.0 máximo con profundidades entre 161 a 170 kilómetros. 5.2 con profundidad de 179 kilómetros. 5.4 a 5.6 máximo con profundidades entre 40 y 48 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 39 kilómetros. También se va a producir sismos, son los siguientes: 5.9 profundidad de 74 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 58 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a Huacapa. Ahí veo que se van a producir sismos, son los siguientes: 2.0 profundidad 90 kilómetros. 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 92 y 94 kilómetros. 2.0 con una profundidad de 95 kilómetros. 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 98 y 102 kilómetros. 3.9 con profundidad de 71 kilómetros. 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 65 y 69 kilómetros.
4.6 a 5.0 máximo con profundidades entre 50 y 53 kilómetros. 5.2 con profundidad de 41 kilómetros. 5.4 a 5.9 máximo con profundidades entre 30 y 36 kilómetros. También se va a producir un sismo de 6.0 con una profundidad de 53 kilómetros. Y ya vamos a terminar el vídeo con la libertad. En la libertad ve que se va a producir muy terremotos, son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 107 kilómetros. 2.6 a 3.3 máximo con profundidades entre 111 a 117 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 119 kilómetros. 3.7 a 4.0 máximo con profundidades entre 121 y 129 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 131 kilómetros. 4.4 a 4.6 máximo con profundidades entre 137 a 143 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 149 kilómetros. 5.0 a 5.7 máximo con profundidades entre 159 y 167 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 9 kilómetros. También se va a producir sismo de 6.0 con una profundidad de 107 kilómetros, 6.1 con una profundidad de 92 kilómetros. También un 5.8 con una profundidad de 82 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.2 con una profundidad de 114 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 89 kilómetros. 7.6 con una profundidad de 48 kilómetros y un 7.8 con una profundidad de 22 kilómetros. Cuidado con el 7.8 porque va a haber gran destrucción. Si veo algo más sobre 7.8 de la libertad o alguno más, haré otro vídeo, ¿de acuerdo? Especificando más lo que son las predicciones. Si queréis puedo hacer vídeos especificando mejor lo que son estas predicciones desde Argentina hasta esta del Salvador, ¿de acuerdo? Pero me tenéis que especificar qué zonas exactas queréis saber y si queréis saber, por ejemplo, de alguna población, una ciudad diferente que no lo haya nombrado, si va a haber alguna catástrofe en ese lugar, también me lo podéis dejar en descripción, abajo en comentarios, ¿vale? Me dejáis en comentarios todo, ¿de acuerdo? Yo hago un video especificando todo y hablando todos los temas que vosotros queráis. Bueno, un beso a todos, nos vemos.